Clase de infecciones osteoarticulares que se divide en afecciones de la articulación y en afecciones de hueso. Vamos a empezar con afecciones de hueso, lo que se conoce como osteomelitis. Bien, la osteomelitis es la inflamación del hueso causada por una infección. Puede ser esta bacteriana, puede ser por hongos, puede ser por parásitos o micobacterias. La clase que correspondiente a micobacterias, que acá tenemos una prevalencia, una predominancia también de la tuberculosis, eso la va a dictar el doctor Rossi en estos días o más tarde. Se van a dar cuenta que algunas características de la osteomelitis son muy parecidas o son iguales a las de la artritis. Estamos hablando de la artritis séptica. La osteomelitis afecta a uno de 5.000 niños. Puede ser que afecte a uno de 1.000 recién nacidos. Es más frecuente en lactantes y en menores de 5 años, donde se ven el 50% de los casos. Esto principalmente con las osteomelitis que son causadas por vía hematógena, principalmente todos estos datos. Sin embargo, en los últimos años se está viendo de que la osteomelitis causada por la colocación de implantes está siendo cada vez de más frecuente, entonces esto es probable que varíe de aquí a unos años. Como dije, es más frecuente en lactantes y en menores de 5 años, donde se ve el 50% de los casos. Los varones, en razón de 3 a 1, con respecto a las mujeres. El germen que generalmente está involucrado es el Staphylococcus aureus en las 3/4 partes de los casos, ¿no? Inclusive un poco más. Del 75 al 80% de los casos es el Staphylococcus aureus. Y esto es importante para que ustedes tengan en cuenta después el tratamiento que se da de forma empírica, cuando no se sabe todavía qué germen es el que está afectando al hueso. Es más frecuente en hueso largo, principalmente en los del miembro inferior. Con respecto a la etiología, no significa que el Staphylococcus aureus es el único que afecta al hueso, ¿no? Pero es el que más frecuentemente se encuentra. Posteriormente está el que le sigue, es el Streptococcus del grupo B, en el 10% de los casos, el Haemophilus influenzae, las pseudomonas, la salmonela, la brucela, la tuberculosis y los hongos también afectan, y son gérmenes que son característicos de ciertas situaciones. No vamos a ver un slide para eso, pero ya se está adelantando. Pseudomonas, drogadictos, salmonela, anemia drepanocítica, la brucela, la columna vertebral, y la tuberculosis, el MAS de Pot, que también es columna vertebral, y los hongos, el inmunodeprimidos. No significa que los drogadictos tengan predominancia de la salmonela, no, sino que deberíamos investigar en estos grupos, en estas patologías, este tipo de gérmenes como causantes de la osteomelitis. La osteomelitis puede clasificarse según su patogenia, según la etiología y según la evolución. Según la patogenia puede clasificarse en una osteomelitis hematógena aguda. También puede ser contigua a foco de infección o por inoculación directa del germen. Según la etiología tenemos la que produce pus, o sea la piógena, y la que no produce pus. Según la evolución, es la osteomelitis aguda, menor de 15 días, subaguda, se afecta entre los 15 y 20 días, y crónica los más de 20 días. Esto es principalmente para las osteomelitis hematógenas, aquellas que vienen por la sangre, donde podemos diferenciar estos tipos de estadios, ¿no? Pero es muy difícil diferenciar los estadios. Por ejemplo, esta osteomelitis subaguda de 15 a 20 días, este lapso tan pequeño es muy difícil
encontrar, ¿no? Pudiéramos nosotros suponer que la osteomielitis empezó cuando empiezan las manifestaciones, hablando de la hematógena posteriormente, cuando empiezan las manifestaciones clínicas, y pudiéramos ya diferenciarla en una tipo crónica cuando veamos imágenes y a nivel de la radiología que nos pueden dar la certeza de que ya estamos en la cronicidad. Pero el tiempo de evolución para el inicio de una osteomielitis, tomar el tiempo de evolución es un poco difícil para la osteomielitis crónica pudiéramos usar la clasificación de Czerny-Mader como la vemos ahí. Me parece que tenemos una imagen mejor, no la tenemos acá, después creo que está, donde clasifica la osteomielitis en cuatro tipos dependiendo del lugar donde la afecta, ¿no? Si afecta la zona medular, le va a llamar medular. Si afecta la zona superficial, la va a llamar superficial. Si hay un segmento, la va a llamar localizada. Y si es todo el hueso lo que está afectado, la va a llamar difusa. Vamos a hablar ahora de la osteomielitis hematógena, que es el tipo más frecuente de infección ósea. Es más frecuente en niños menores de 5 años. Los gérmenes llegan vía hemática y forman focos primarios, principalmente metafisiarios. Ahora vamos a explicar por qué. Y la etiología va a depender de la edad, pero ya repito, es más frecuente el estafilococo aureus. Hay factores importantes que hay que tener en cuenta, como la malnutrición, la inmunodepresión y la enfermedad crónica. Este es el esquema de un hueso de un niño. Aquí se ve la zona epifisiaria. Se ve esta zona de aquí, que es el cartílago de crecimiento. Se supone que la articulación está aquí, el otro hueso está para este lado. Aquí tenemos la epífisis. Y esta vendría a ser la metáfisis. ¿Qué ocurre? En la metáfisis de los huesos largos existen unas venas que van como cimbreantes, como muy enroscadas, como los ríos de la selva, ¿no? Y estas tienen a su vez ciertas dilataciones. Si ustedes se han dado cuenta de viajado a la selva, en el torrente que pasa en el centro, porque va la torrentada, es poco probable que encontremos peces, pero en esa zona de remanso, esa zona de la dilatación del río, donde inclusive los pobladores van y se bañan, etcétera, porque no hay mucha corriente ahí, existen los peces, dado a que la corriente del río no es tan intensa. Entonces algo así ocurre en el cuerpo humano. Una vez que el germen ha entrado a la sangre, llega hasta esta zona metafisiaria y aprovecha estas dilataciones para reproducirse en esta zona. Logras pegarse al hueso y posteriormente colonizar. Existen dos tipos de colonización, como vamos a ver después. Aquí nos dice el slide que existen en los capilares metafisiarios, tienen caracteres de ramas terminales, y los capilares venosos hay dilataciones que provocan remansos de corriente sanguínea. Por lo tanto, ahí es donde se quedan los gérmenes a multiplicar. Una vez que los gérmenes llegan a este lugar, ocurren dos tipos de colonizaciones, la primaria y la secundaria. En la primaria, el germen se pega al hueso. Está en una forma séssil, las bacterias están pegaditas al hueso y posteriormente ocurre una invasión parte bacteriana donde ya se forma la biocapa o el biofilm. Pero esto origina dos tipos de poblaciones bacterianas. Aquellas que viven pegaditas al hueso son energéticamente menos activas que aquellas que están en el biofilm, que tienen las bacterias que se han pegado al hueso tienen una modificación fenotípica de tal manera que se reproducen muy lentamente. Entonces, si yo les doy antibióticos a estas bacterias, como ellas tienen una reproducción muy lenta, probablemente el antibiótico no le afecte.
En cambio, aquellas bacterias que se encuentran en el biofilm, aquellas bacterias que están en esta zona, en la zona externa, estas tienen una producción muy rápida, tienen una actividad energética rápida, y por lo tanto a ellas sí les afecta los antibióticos. Esta es la explicación por qué es tan difícil tratar una osteomelitis, ¿no? O sea, para el traumatólogo tratar una osteomelitis es su talón de Aquiles, ¿no? Para todos. A veces hacemos todo lo posible para erradicar la infección en el hueso y es muy difícil retirarla. Por eso es que somos tan cuidadosos con la asepsia, para evitar que el germen se meta en el hueso, porque sabemos que cuando se mete el germen en el hueso es muy difícil erradicarlo. Y podemos estar años de años con el proceso infeccioso y con el proceso de tipo supurativo. Entonces, todo lo que yo le puedo dar al paciente como tratamiento me es ineficaz. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es que somos muy exhaustivos en cuanto a evitar que el germen se meta en el hueso. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Estos gérmenes que están pegaditos en el hueso le llamamos gérmenes que están en forma sésile, y como lo dice acá, las bacterias más externas, población planctónica, muestran un estado metabólico activo y son más susceptibles a los antibióticos. Estos que están aquí. Las bacterias que viven en el interior de la forma sésile, o sea que están pegaditos aquí, que sufren una modificación fenotípica y su estado de inactividad energética las hace muy resistentes a los antibióticos. Una vez que el germen ya se ha metido en el hueso, va a pasar diferentes situaciones. El germen está ahí, el organismo se encarga de enviarle nuestras defensas. Hay una lucha entre ellos con liberación de enzimas y destrucción de hueso al mismo tiempo, y se produce esto que vemos aquí, que se llama absceso metafisiario, que es un absceso que se encuentra en la metáfisis, ¿no? El nombre lo dice, absceso metafisiario. Posteriormente, la pus sigue acumulándose y trata de buscar el exterior, porque el cuerpo no puede quedarse con la pus adentro. Por eso es que ustedes van a encontrar en el transcurso del desempeño de sus labores pacientes con fístulas, ¿no? Sean fístulas que son de la especialidad de cirugía vascular, de la especialidad de cirugía plástica, o de cirugía de otorrino, de cirugía general, porque la pus no puede quedarse ahí. Si hay un órgano que se infecta y la infección es controlable, no lleva a matar al paciente, entonces se van a formar fístulas. Acá lo que se está formando es una fístula intraósea, ahí donde está el puntero, tratando de llegar a la superficie del hueso, pero en los niños el periósteo es muy grueso, a diferencia del adulto. El adulto tiene un periósteo muy finito, y el periósteo del niño, si han tenido la oportunidad de entrar a ayudar a niños, tiene un periósteo muy grueso. Entonces, lo que hace es, la pus comienza a disecar, comienza a separar el periósteo del hueso, formando un absceso. Si está debajo del periósteo, sería un absceso subperióstico. Entonces, lo que tenemos aquí es la formación de un absceso subperióstico. ¿Hasta qué momento es la etapa aguda? La etapa aguda es hasta la formación del absceso metafisiario. Todo esto ya que estamos empezando a relatar ya viene a ser situaciones que ocurren ya pasados los 15 días, o que puede ser en los primeros, ya finalizando la segunda semana, se puede estar formando el absceso subperióstico. Como el periósteo en los niños es formador de hueso, al darse, entre comillas, al darse cuenta el organismo que el periósteo se está separando del hueso, dice algo pasa, entonces comienzo a formar hueso, y es lo que se ve en la siguiente imagen. Esto que está acá
es un hueso nuevo formado a partir del periósteo. Y a eso nosotros denominamos involucro. Entonces estamos aprendiendo términos aquí. Esto de acá se llama involucro. Pero las fístulas se siguen formando porque la pus se sigue acumulando, de tal forma que inclusive ha quedado un pedazo de hueso aislado, como si fuera una isla, que es este pedazo de hueso que acá lo han pintado muy de blanco. Por supuesto, porque si ya está flotando en la pus, ya se quedó sin circulación, entonces ya no tiene circulación, es un pedazo de hueso muerto. Y a eso le conocemos como secuestro. Entonces tenemos aquí varios datos. Finalmente, la pus logra perforar el periósteo, llegando a las partes blandas, produciendo una infección de los tejidos blandos, ¿no? De la grasa, puede ser músculo que está abajo, y perfora la piel y llega hasta el exterior, lo que nosotros llamamos como fístula cutánea. Entonces miren todo el proceso, ¿no? Acá estamos viendo a la osteomelitis hematógena desde el inicio, que es la etapa aguda, hasta la forma crónica de ella. Primero el absceso metafisiario, posteriormente la fístula ósea y el absceso subperióstico, posteriormente el involucro, que es hueso nuevo a partir del periósteo, y el secuestro. Posteriormente perfora el periósteo, llega a las partes blandas produciendo infección de las partes blandas y al exterior por medio de una fístula cutánea. Esto está relatado aquí. Absceso metafisiario, infección de la cavidad medular, necrosis ósea vascular, lo que llamamos secuestro, de aquí. Neoformación ósea, que también se da, no se da después, sino se dan al mismo tiempo, que son diferentes situaciones. Por otro lado, el absceso subperióstico llega a comprometer la parte blanda, produciendo un absceso y drenando por medio de una fístula. Entonces, tenemos acá ya el resumen. Ocurre la bacteriemia, el germen ingresa ya sea por medio de una infección a nivel de la garganta, puede ser una infección en los oídos, puede ser un niñito hospitalizado que tiene un catéter y por el catéter están entrando los gérmenes a la circulación y se van hasta el hueso. Ocurre la proliferación bacteriana y aquí tenemos el absceso metafisiario. Pero hay dos situaciones especiales. En los niños menores de 18 meses puede ocurrir la infección de la epífisis. Entonces se dice que el cartílago en el niño es una barrera para evitar la infección a nivel de la epífisis. Pero en los niños menores de 18 meses existe una circulación intracartílago de crecimiento. Entonces yo tengo acá un absceso metafisiario en la epífisis, por medio de esta circulación puedo llegar a la epífisis que cruza el cartílago de crecimiento, contamina la epífisis y al contaminar la epífisis se produce un absceso y cuando drena dentro de la articulación. Es decir, que además de tener una infección en el hueso, puedo tener una infección en la articulación, o sea, lo que conocemos como artritis activa. Esta situación de una infección en el hueso con una infección en la articulación se conoce como artromielitis. Artro de articulación y mielitis del hueso o del canal. Entonces, cuando tenemos esta situación en los niños menores de 18 meses, puede ocurrir artromielitis por esta situación, porque existe una circulación a nivel del cartílago de crecimiento, cosa que desaparece después de los 18 meses. Pero también ocurre otra situación, que existen metáfisis intraarticulares, o sea, zonas metafisiarias que están frente a la cápsula articular o
que son intracapsulares, por decirlo de esta manera. Y lo vemos en este siguiente slide. Acá vemos en el siguiente slide lo que ocurre normalmente es lo que está acá a la derecha. Acá vemos la epífisis, vemos el disco de crecimiento o línea de crecimiento, el absceso, que normalmente sale y drena en las partes blandas y ahí al exterior. Pero en el lado izquierdo vemos que hay algunas articulaciones donde la cápsula llega todavía hasta la zona metafisiaria, de tal manera que cuando el absceso metafisiario drena, lo hace dentro de la cavidad articular, infectando la articulación también. ¿Y en qué situaciones ocurre eso? En estas metáfisis articulares, la proximal del húmero, la proximal del radio, la proximal del fémur, o sea el cuello. Yo tengo una infección que puede estar ocurriendo en la zona intertrocantérica y drena, y puedo yo llegar hasta la zona intracapsular o intraarticular y producir infección. Por eso es que en los niñitos, cuando tenemos a veces infecciones de osteomielitis en la cadera, tenemos que sospechar que además existe una artritis séptica también de cadera, es una artromielitis. Y también en la distal de la tibia. Entonces, no olvidar esto, que se puede producir adicionalmente un absceso intraarticular debido a metáfisis intraarticulares que ya hemos repasado y a la infección de la epífisis por haber una circulación en la zona del disco de crecimiento. Lo que estamos viendo acá en un mejor ejemplo. Acá está la circulación, ¿no? Aquí está el absceso metafisiario, acá está el disco de crecimiento, que es una barrera, pero que en niñitos menores de 18 meses existe una circulación, puede afectar la zona epifisiaria, y cuando drena puede drenar en la cavidad y afectar la articulación y producir lesiones serias en el cartílago articular. ¿Cuáles son las localizaciones principales de la osteomielitis hematógena? Como regla, las que están alrededor de la rodilla, ¿no? Si se dan cuenta aquí, para que no se olviden, la metáfisis distal del fémur y la metáfisis proximal de la tibia son las que están alrededor de la rodilla, ¿no? Entonces no se van a olvidar, es más, para que lo recuerden más rápido: metáfisis distal del fémur, metáfisis proximal de la tibia, posteriormente metáfisis proximal del fémur, o sea la cadera, metáfisis proximal del fémur, metáfisis proximal del húmero, el hombro, y metáfisis distal del radio. La etiología hemos dicho que depende de la edad, pero volvemos a repetir que el estafilococo aureus es el más frecuente en todos los grupos, sean lactantes menores de 2 meses, en los niños de 2 meses a 5 años y en niños mayores de 5 años. Hay que tener en cuenta de que también pueden haber otros gérmenes, por ejemplo los bacilos gram negativos y la candida. Ahora, ¿por qué creerías que existe como un germen que yo debo tener en cuenta la candida? Puede ser por inmunodepresión, pero los niñitos vienen con sus antibióticos. Por el canal del parto, claro. Entonces son los niñitos que nacen vía vaginal, pueden contaminarse, y también sería la explicación para los gram negativos. Porque a veces hay personas que en el momento del parto pujan y las heces salen, ¿no? Y pueden contaminar a los niños. Entonces, en esas dos situaciones, ¿qué puede ocurrir también? Puede ocurrir también en las mujeres que a veces no se detectan la Neisseria gonorrea, ¿no? En los niños de 2 a 5 años, el estreptococo piógenes, el estreptococo neumonía
la Quinguela quingae, el Haemophilus influenzae, y en los niños mayores de 5 años el Streptococcus pyogenes también, y aquí han puesto la Neisseria gonorrea, pero no en los chiquitos tan pequeños, ¿no? Sino en los adolescentes, en los que ya ocurre el despertar sexual, entonces sin protección pueden haber. Aunque esto ya con el tiempo es probable que sea menor, pero de todas maneras existen poblaciones más susceptibles a este padecimiento. Estas son las situaciones especiales que ya las hemos nombrado al comienzo. Los adolescentes, Neisseria gonorrea, ya hemos explicado por qué. La anemia, los que sufren de anemia de células falciformes, la salmonela. El niño inmunodeficiente puede ser pues, caer en hongos, parásitos, micobacterias. En la diabetes y en los drogadictos, la pseudomonas, ¿no? Hemos tenido ahora último un caso en el Carrión de un problema de tipo drogadicción, donde se ha encontrado pues, el germen causal como la pseudomonas. No significa que sea lo más frecuente, ojo, significa que debemos tenerlos en cuenta, porque el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? En base a los diagnósticos de imágenes, a la clínica, las alteraciones al laboratorio y al estudio microbiológico. El cuadro clínico puede haber un antecedente de un foco séptico previo, hemos dicho, amigdalitis, faringitis, otitis, problemas con las vías. Puede haber un cuadro febril en 40-80% de los casos, un dolor localizado y los síntomas de proceso inflamatorio. Lo vamos a ver bien en estos slides. Porque, como se ha dicho, va a haber una variación en cuanto a la edad, ¿no? Si son niños muy pequeños, el cuadro predomina para síntomas generales. Y si son mayores o adolescentes, son más los síntomas locales, ¿no? Porque el bebito no se puede decir, me duele acá, pues, ¿no? Porque no habla, tampoco señala el dolor, ¿no? Entonces solamente llora, se pone irritable, qué sé yo, entre sepsis, etc. Entonces, ¿qué tenemos en los recién nacidos? Fiebre y cuadros sépticos. En los lactantes tenemos irritabilidad, el rechazo a los alimentos, no quiere caminar, inmovilidad por dolor. Y en los niños ya un poco mayores, dolor en los huesos largos, fiebre, marcha antálgica, o sea, camina cojeando. Y en el adulto también. Esto es lo que nos ayuda el laboratorio. El laboratorio nos dice que puede haber una leucocitosis en el 60% de los casos, pero ¿qué se puede encontrar en los leucocitos normales? La velocidad de sedimentación y el PCR se encuentran elevados. El hemocultivo se hace positivo en el 50 a 60% de los casos. Hay que hacer el hemocultivo cuando hay fiebre, si no es bien difícil encontrarlo. Si yo hago una punción aspiración de donde creo que está el proceso infeccioso, tengo de un 60 a un 70% de los casos puede haber el cultivo positivo. Si hago la biopsia puedo llegar hasta el 90% de los casos. Esto es lo mejor que tenemos para hacer el diagnóstico del germen. Esta es la prueba que más nos va a decir la posibilidad de tener un germen metido en el hueso. El cultivo del exudado, de la fístula, porque yo puedo analizar de esta forma, ¿no? Tengo un canal que viene desde el hueso y sale hasta el exterior por medio de la fístula. ¿Por qué es que mejor cultivo la pus que sale por la fístula? No, eso no se puede hacer. Tengan en cuenta que la piel, nosotros todos, la tenemos contaminada con gérmenes y principalmente el estafilo. Entonces, cuando tenemos ahí la fístula, lo que pasa es que los gérmenes que están en el exterior aprovechan y colonizan esta zona de la fístula cutánea. De tal manera que si yo tengo pus que sale del interior, esta
al pasar por la fístula cutánea se contamina con estos gérmenes y no tengo realmente el germen que está causando el proceso infeccioso a nivel del hueso. Me puede salir otro germen o me puede salir un cultivo donde hay varios gérmenes. Entonces, aquí lo hice claramente, para que ustedes después cuando sean internos no nos manden a cultivar las secreciones de la fístula. Porque hay muchos que dicen, doctor, estoy en mi rotación de medicina, tengo un paciente que está con una fístula, ya le cultivé la fístula, por la cura. El exudado de la fístula, la muestra, no es recomendable porque la flora existe flora contaminante en el trayecto fístuloso. No sirve. No cultiven las fístulas. Cultiven de la parte interna, en la zona del hueso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Eso lo vamos a ver después. ¿En qué nos ayuda la radiografía, la ecografía, la gammagrafía y todos ellos? Vamos a ver. La gammagrafía, la radiografía la primera semana solamente nos va a mostrar tumefacción de parte blanda. O sea, no vemos nada. Mayor de 2 semanas lo que vamos a tener es desmineralización ósea y una elevación del periósteo. Para aquellos que son muy acuciosos, dicen, me parece que veo una manchita como si el periósteo se estuviera levantando. Es muy subjetivo, ¿no? Lo pudiera ver con la ecografía, ¿no? Porque la ecografía sí me permite ver eso, ¿no? O sea, permite diferenciar las diferentes capas. Ya en la segunda semana. Por eso dijimos que el absceso metafisiario afecta principalmente en la etapa de los 15 primeros días y posteriormente lo que viene después son todo crónico. Entonces miren, la radiografía como que no nos ayuda mucho, ¿no? Nos puede ya decir que hay destrucción ósea cortical, sí, el inicio recién, ¿eh? no la destrucción, porque eso, para que ocurra la destrucción va a pasar cierto tiempo. Posteriormente a la tercera semana, ya cuando la osteomielitis es crónica, ya vemos ya manifestaciones en la radiología. Vemos osteolisis, o sea, vemos una parte en la imagen, yo diría, no veo lo blanco, ¿no? Porque el blanco es el hueso. La osteólisis la tendría que ver media oscurita. Veo el secuestro, un pedazo de secuestro. Aquí parece que hay un pedazo de hueso que estuviera nadando encima de... Acá se ve mejor. Aquí se ve un pedazo de hueso y un halo negro, ¿no? Entonces, es un pedazo de hueso que está nadando en pus. Es un secuestro. El involucro que se ve aquí, miren, hueso nuevo acá. Este hueso no es normal, es un hueso que se ha formado a partir del periósteo. Está tratando de solucionar el problema porque hay un pedazo de hueso que se ha quedado vascular y el organismo dice, acá hay una solución de continuidad, hay que tratar de corregirlo. Y la esclerosis, que es lo que se ve blanco, ¿no? Esta zona blanca, son las zonas de esclerosis. Esto de aquí es la cortical normalmente, claro, pero aquí hay una zona blanca que es la esclerosis. Ecografía nos ayuda, pero no nos da un diagnóstico específico. Nos dice, bueno, parece ser que hay un absceso metafisiario, pero no nos dice que es una osteomielitis y tampoco nos dice qué germen es. Podemos usarla en las primeras 24 o 48 horas, la inflamación de los tejidos, elevación del periósteo, la colección perióstica, y pudiéramos también ver quizás una erosión de la cortical, aunque para eso es mejor la tomografía. La gammagrafía es la prueba que nos dice rápidamente que el hueso está siendo afectado por algo, pero no nos dice qué cosa es tampoco, porque esta mancha que se ve aquí en la gammagrafía puede ser porque el paciente recibió una patada. Entonces se ve un proceso aquí de tipo inflamatorio, no nos diferencia muchas veces, aunque algunos reportes de la gammagrafía ya nos están viniendo, debe sospecharse en osteomielitis, pero hasta ahí no llega, debe sospecharlo. Por eso dice acá que tiene una sensibilidad de un 90%, o sea, rápidamente se pone positiva, pero tiene una especificidad del 70%.
poquito más del 70%, o sea, no es tan específica. No me dice, me puede permitir el diagnóstico en el 87% de los casos, pero tampoco es pues, el 100%. La tomografía es útil para ya la cronicidad, ¿no? Cuando el hueso se ha erosionado, se ha destruido, para evaluar qué es lo que tengo que hacer en el futuro con este hueso. Si tengo que ponerle injertos de hueso, si tengo que resecar todo el hueso, si tengo que quitar todo este pedazo de hueso y ponerle elementos protésicos, etcétera, etcétera. Y la resonancia nos permite ver las partes blandas y nos sirve para huesos que están muy en la profundidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve una colección por delante de las vértebras, y esto pudiera pues producirse un absceso, como en los abscesos que se producen en la tuberculosis, que lo van a ver probablemente el día de mañana. Entonces, si yo quiero comparar una radiografía simple con una resonancia, indudablemente que existe una diferencia bastante importante, ¿no? Yo veo la radiografía con mi experiencia de unos años, bueno, probablemente hay profesores que tengan más experiencia que yo, que tengan más de 30 años, pero yo tengo 30 años ya en la traumatología. Yo puedo decir, en esta radiografía no le veo nada. Y sin embargo en la resonancia se ve que hay derrame, porque esta cosa blanca que está aquí, que está en la articulación entre la tibia y el astrágalo, de la articulación del tobillo o tibio astragalina, hay un derrame, y en esta mancha blanca que se ve acá es un proceso de tipo inflamatorio a nivel de la zona posterior de la tibia, lo cual me hace sospechar de que puede existir cierta patología relacionada a la zona metafisiaria, pero no me está diciendo que es una osteomelitis. Igualmente en esta imagen es la de un niño, el anterior también ha sido un niño, hemos visto el cartílago de crecimiento. Ojo, cuando ustedes sean ya internos, no confundir el cartílago de crecimiento que se ve aquí como una fractura. Acuérdense siempre de ver a los niños, porque a veces dicen, doctor, no traigo, ¿de dónde vienes? Vengo del tópico de cirugía, le hemos tomado una radiografía de este niñito y tiene una fractura. No, esa es su línea de crecimiento. Igual acá, ¿no? Estas son las líneas de crecimiento. Se supone que es cartílago, y el cartílago no da imagen como el hueso. Entonces el cartílago se ve claro. Por eso es que nosotros en la radiografía de adultos vemos un espacio entre el fémur y la tibia, ¿no? Está en el aire, ¿no? Ahí no está vacío. Están los cartílagos. El cartílago del fémur, el cartílago de la tibia y los meniscos. Por eso se ve ese espacio. Cuando eso se achica, nosotros decimos hay artrosis, porque el cartílago se supone que se ha adelgazado, ¿no? Ya estamos acostumbrados a ver ese tipo de radiología. Acá también vemos que hay un proceso en partes blandas, pero no nos dice más. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Según Peltola, tenemos que tener dos de estos criterios para hacer diagnóstico. O tenemos un aspirado purulento, un cultivo bacteriano positivo de sangre o hueso, la presencia de síntomas y signos clásicos de la osteomelitis aguda y los criterios radiológicos típicos de osteomelitis. Este es el algoritmo que a veces nosotros generalmente no lo usamos, pero nos dice, si yo tengo el diagnóstico clínico, manifestaciones clínicas y la radiología, si es positivo, bueno, ya tengo el diagnóstico, ya no es necesario más, pero si todavía tengo duda, voy a la gamografía. Si aún tengo duda, voy a la tomografía. Si tengo duda, voy a la biopsia. Muchas veces saltamos y de aquí a la manifestación clínica nos vamos de frente a la biopsia y ya no hacemos gamografía. Como hemos visto en el análisis, la gamografía nos ayuda, pero no es definitiva. Y en cuanto al diagnóstico microbiano,
tenemos cultivo de absceso, el hemocultivo y el cultivo biopsia, que es el que más nos está dando la positividad. Hemos dicho hasta el 90% de los casos con cultivo biopsia. Aquí tenemos el tratamiento en general, líquidos intravenosos, antipiréticos, es decir, para la fiebre, ¿no? Analgésicos, significa para el dolor, dieta rica en proteínas, las medidas específicas con respecto a qué vamos a hacer, los aspectos quirúrgicos, drenaje quirúrgico, inmovilización y los antibióticos que son por 4 a 6 semanas, inclusive se puede alargar hasta 8 semanas y en algunos casos hasta 12 semanas. El tratamiento empírico, este es un tratamiento empírico y se ha nombrado así porque todavía no sabemos, en realidad no hemos encontrado el cultivo positivo a cualquier germen. Entonces nosotros tomamos la muestra y ahora ¿qué hacemos? Esperamos el cultivo. El cultivo va a demorar 5 o 6 días y de repente nos dicen dura más. No va a estar sin antibiótico. Entonces debemos de darle un antibiótico sin conocer el germen. Por eso es tratamiento empírico. Pero como yo sé que el germen más frecuente es el estafilococo, le voy a dar un antibiótico que mate al estafilococo, en este caso la cloxacilina. Esto está en todos los esquemas, cloxacilina, pero nuevamente repito, y desde que yo era estudiante, hace pocos años, siempre nos mostraban el cuadrito, cuando haya osteomielitis usen la cloxacilina, y nosotros decíamos, ¿cuándo llegará la cloxacilina? Seguro que el próximo año. Han pasado, bueno, un montón de años. Hasta ahora la cloxacilina no llegamos a usarla, pero usamos la oxacilina. En Perú usamos la oxacilina. Entonces acá dice cloxa, pero es como si pusiéramos oxa. Entonces, si se dan cuenta, la oxacilina está aquí, está acá, está aquí, está aquí, está aquí, excepto para aquellos que son alérgicos a la oxacilina, no le vamos a dar, obviamente. Tenemos ciertas alternativas. Pero, como se ve en el caso, la oxacilina o con cefotaxima o gentamicina se puede dar en los pequeños, se pueden dar en los niñitos donde es más frecuente, miren, solo oxacilina, o también en lugar de la oxa damos la cefazolina, pero generalmente damos la oxacilina. La oxacilina da 4 horas, cada 6 horas, a veces yo he visto a los pediatras dar cada 4, ¿no? Y les dan un gramo, 2 gramos, etcétera, para rápidamente. Ahora, si el germen es resistente a la oxacilina, obviamente que tengo que buscar un antibiótico que no haga resistencia. Bien. Aquí rápidamente vamos a ver, aquí vemos la cavidad donde está la osteomielitis. Vemos en la resonancia la presencia de la fístula aquí. Este es el paciente, vemos la fístula cutánea. Yo prefiero retirar de inicio la fístula, ahí está saliendo pus por la fístula. Ya hemos dicho que no sirve el cultivo de la fístula, ojo. Llegamos hasta el hueso y hacemos una ventanita con el cincel, o en el caso médico se llama osteótomo. Se hace un cuadradito ahí, como estamos abriendo una ventana en el hueso. Ahí se ve que este es el pedazo que hemos retirado. Mandamos al cultivo, todavía no sabemos qué germen tenemos ahí, y procedemos al lavado, ¿no? Con cloruro. Hacemos un curetaje, ahí está la cureta metido, y está metiendo estas esponjas que tienen antibiótico. Nosotros a veces ponemos perlas con antibiótico, que es cemento, cemento quirúrgico con vancomicina. Ahí está retirando las paredes de la fístula para que no quede nada que contamine. Después de haberlo hecho la limpieza, está dejando un dren que sirva de camino por si hay pus, salga por ahí, y lo está inmovilizando con una felpa. Muy bien, tenemos que tener el diagnóstico diferencial con
con estas entidades, artritis séptica, y hemos dicho que en el niño pequeño pueden darse la afección de la articulación y la afección del hueso. ¿Cómo se llama eso? Artromielitis. Muy bien. Puede haber también celulitis, tromboflebitis. Si yo tengo una celulitis en el exterior y digo, voy a hacer una punción para obtener un contenido purulento del hueso, no puedo hacer tal situación, ¿no? Porque estoy pasando por una zona infectada y puedo con la aguja llevar el germen hasta el hueso. De repente el hueso no está infectado. Entonces hay que tener cuidado cuando adicionalmente existe un proceso de celulitis y yo tengo que hacer un aspirado, ¿no? Porque estaría metiendo el germen de las partes blandas hacia el hueso. Ya saben que en las partes blandas sí puedo yo curar, pero en el hueso es muy difícil curar la infección. La osteomielitis es una simuladora de tumores, eso seguramente lo van a ver con el doctor Cialer, lo van a escuchar también en una clase muy interesante, muy bonita. Es muy difícil los tumores, pero tiene una buena clase. Fracturas, fiebre reumática, artritis reumatoidea, leucemia, infarto óseo, hiperostosis. Acá están las complicaciones tempranas de la osteomielitis hematógena. Ya nuevamente estamos repitiendo artritis séptica, o sea, la infección en el hueso se complica con infección en la articulación. En dos situaciones, por la circulación intracartílago de crecimiento y porque existen metáfisis articulares. La embolia séptica, endocarditis bacteriana, meningitis, las tardías, osteomielitis crónica, fracturas porque debilita el hueso, deformaciones óseas, alteraciones de crecimiento cuando son niños pequeños. Bueno, un pedacito sobre osteomielitis contiguo al foco de infección, ¿no? Ya hemos revisado, vamos a volver a revisar este esquema. Se ocurre por extensión contigua, causa cerca del 80% de osteomielitis según los últimos reportes. O sea, en realidad esta vendría a ser, en unos años, probablemente sea la más frecuente de las osteomielitis y no las osteomielitis hematógenas. Pero para el efecto todavía seguimos, o sea, esto es lo que dice un autor que la extensión causa cerca del 80% de la osteomielitis. Todavía en esta época, y si hay preguntas al respecto, es la osteomielitis hematógena la más frecuente. Frecuentemente polimicrobiana, el Staphylococcus aureus en el 50% de los casos. Los estreptococos también están involucrados también en el Staphylococcus aureus, ojo. Algunos de ellos son sensibles y otros son resistentes a la meticilina. Pueden haber también microorganismos entéricos, gram negativos y bacterias anaerobias. Esta osteomielitis es la que se produce por la aplicación de implantes, ¿no? Se produce en los pies o en casos de diabetes, son contiguas, a veces hay infecciones y ahí se propaga, fracturas expuestas o por cirugía, sitios dañados por radioterapia y en huesos contiguos por lesiones por presión. Por ejemplo, en los ancianos que están mucho tiempo en cama o pacientes muy encamados, le decimos, las zonas, las prominencias óseas pueden hacer escaras, ya sea del sacro, puede ser escara de la zona trocantérica, de los codos, de los hombros, y al hacer escara esto se contamina las partes blandas, pero como persiste la presión puede llegar la infección hasta el hueso y contaminarlo. Son este tipo de osteomielitis las que estamos relatando. Por eso es que en el reporte se van a reportar cada vez más en el transcurso de los años y esta va a ser la principal causa de osteomielitis en el futuro. Una infección de las encías o dental también puede ocurrir, que puede diseminarse al cráneo, ¿no? Aquí ya lo hemos revisado, este es el esquema que vimos al comienzo, lo volvemos a ver. La osteomielitis de tipo medular, la que afecta en la zona de la médula,
¿Por qué vendría a ser? ¿Por la aplicación de qué dispositivo? A ver, ya que ustedes están haciendo traumatología, ¿cuál se te ocurre? ¿Un qué? Un clavo endomedular, claro, ¿no? El clavo endomedular entra, se infecta y... Ahora, no es que muchas veces el clavo endomedular llegó infectado, no. Sino que tenemos que ser claros con el paciente, porque a veces lo que nosotros expresamos, el paciente dice, pucha, que el doctor me puso un clavo sucio, ¿no? Viene, yo soy médico general, viene el paciente y tiene osteomelitis medular, señor, ¿sí? ¿Y eso por qué me ocurrió? Porque es infectado por un clavo endomedular. Pucha, y al toque inmediatamente lo que debo asumir es de que el clavo estaba cochino. No. Estas estructuras no les llega circulación porque son pues inertes, ¿no? Entonces los gérmenes que muchas veces van por la circulación aprovechan la interfase entre el metal y la superficie normal que existe en nuestro cuerpo porque es un lugar donde no llegan pues, los antibióticos o no llegan nuestras defensas y ahí comienzan a contaminar y a producir infección. Igualmente, esta que es superficial puede ser por aplicada una placa, ¿no? Ponemos una placa y se contamina y tenemos una parte superficial del hueso contaminado con una infección. Si esto se hace más grande, ya se hace localizada, y si es mucho más grande, por ejemplo, no tratamos la infección en la zona medular y la infección se nos corre tanto para la zona proximal como para la zona distal del clavo endomedular y tenemos una afección difusa, ¿no?, de todo el hueso. Bien. Bueno, aquí vemos un hueso que está más o menos bien en un paciente diabético y poco tiempo después vemos destrucción. Esta es la osteomelitis, aquí vemos el hueso de forma más o menos aceptable, acá vemos ya en forma destruida. Y podemos tener, por ejemplo, estas osteomelitis en foco, por foco de infección. Este fue un paciente que llegó y yo le digo, el señor, me parece que está todavía para probar con un injerto. ¿Qué le parece si lo probamos? Me dice, a ver, haremos pues el último intento, me dice, doctor, porque yo quiero que me ampute. Bueno, así que conversé con los plásticos y le dije, bueno, hay que hacer, a ver si le intentamos salvar la piernita a este señor. Y para ponernos de acuerdo, pero como somos muchos y nos variamos, etcétera, entonces a veces no coordinamos adecuadamente. Ellos hicieron una limpieza y le pusieron el colgajo. Este es un colgajo. Pero si se dan cuenta está lleno de fístulas, ¿no? Un hueco por aquí, un hueco por acá. O sea, al final el colgajo se infectó porque, bueno, no pudimos tratar bien el hueso. Porque si queremos tratar bien el hueso, muchas veces lo que tenemos que hacer es el debridamiento, o sea, sacar todo lo que está mal, mandarlo a hacer terapia hiperbárica. Terapia hiperbárica es como si lo metemos en una especie de submarino a la presión de una atmósfera, como si estuviera 10 metros debajo del agua, y bajo esa presión le pasamos oxígeno. Se supone que el oxígeno entra en los tejidos devitalizados y mejora la circulación. Y al mismo tiempo a este paciente le damos unos antibióticos de amplio espectro, y todo eso junto con el tratamiento de cirugía plástica. El señor regresó a los meses y me dice, doctor, ya no soporto. Y regresó así, por eso tengo la foto después. Este es antes, este es después. Me dice, ya quiero que me ampute. Bueno, sí, señor, ya me ampute, me doctor, porque me da mucha pena. Mi nieto me dice, ya llegó el abuelo, 10 metros antes de que llegue, porque apesto, me dice, apesto tanto que él a 10 metros me reconoce que ya llegó el abuelo. Bueno, tuvimos que amputarlo. Igualmente a este señor que está aquí, que tiene una fractura expuesta, que se le puso un implante y que se infectó. Entonces, para el traumatólogo, la osteomelitis es su talón de Aquiles. Es muy difícil tratar la osteomelitis. 3 cositas sobre las osteomelitis, formas especiales.
Vamos a hablar de Brody, de la esclerosante de Garrey y de la luminosa de Ollier, solamente un slide para cada uno. El absceso de Brody es una osteomielitis atribuida a un germen de baja virulencia. Es un estreptococo, perdón, es un estafilococo aureus también, pero es un estreptococo que no tiene calle, por decirlo así, ¿no? O sea, le falta, pues entonces no desarrolla todo, ¿no? Llega solamente hasta un absceso metafisiario tibio y no llega a secuestro, ni involucro, ni nada de esas cosas, ¿no? Y ese es el absceso de Brody. Acá lo vemos, ¿no? Parece un quiste, ¿no? Es un germen de baja virulencia, pero que molesta, pues, ¿no? Porque nunca llegó a producir fístula, ni ósea, ni cutánea, ni absceso superiótico. O sea, no nos damos cuenta en realidad. Solamente el paciente viene y dice, doctor, la mamá, mi niñito se queja de dolores de las noches, le tomo una radiografía, uy caramba, y ahí se nota el Brody, ¿no? Entonces, ¿qué dice la clínica? Dolor intermitente, larga evolución, generalmente nocturno. Hay que diferenciarlo con los tumores. Puede ser un quiste, parece un quiste. Y el tratamiento es curetaje y antibiótico. La osteomielitis esclerosante de Garrett también es un germen de baja virulencia, pero en este caso de afección más difusa. Aquí vemos el peroné de este lado está normal, la tibia de este lado está normal, pero vemos aquí esclerosis en todo el peroné casi. Entonces, es un germen que tampoco llega más, lo esclerosado produce fastidio, se friega todas las noches o casi todas las noches, generalmente en los huesos largos hay una condensación difusa, hay un dolor de tipo neurálgico y que es rebelde nocturno, le doy tratamiento y sigue, el dolor persiste. Hay que diferenciarlo con el Payet y el tratamiento de la exéresis. Y digo, doctor, pero ahí está todo el peroné comprometido, ¿le va a sacar todo el peroné? Sí, le sacamos ahí el peroné, si podemos mantener el periósteo lo mantenemos, o mantenemos una parte del periósteo porque después se vuelve a formar todito. En los niños es fabuloso, ¿no? Y la osteoperiostitis albuminosa de Ollier, que es el absceso superióstico, pero a nivel del cráneo, nosotros no lo vemos, pero tengo que nombrarlo. Hay paredes engrosadas, lo ve generalmente el neuro, el contenido es amarillo filante, no afecta pues la zona de adentro, ¿no? Solamente la primera cortical, y el tratamiento es el curetaje y el antibiótico. Muy bien, pasemos ahora a artritis séptica. La artritis séptica es la inflamación de una articulación causada por un microorganismo piógeno que provoca reacción inflamatoria, supuración y destrucción articular. Tengan en cuenta que la artritis séptica es una de las emergencias en traumatología. Entonces hay que aprenderla, quiero que estén atentos porque hay que aprenderla a diagnosticar para que no se nos pase y no seamos culpables de una negligencia. La traumatología tiene pocas emergencias. Las fracturas expuestas, las luxaciones, principalmente de grandes articulaciones, ¿no? La más severa de ellas, que hay que tenerle miedo, es la luxación de rodilla. Después tenemos el síndrome compartimental, que es muy peligroso. Y el último vendría a ser, bueno, los politraumatizados, fractura de pelvis y la artritis séptica. Aquí estamos viendo a pacientes afectadas por artritis séptica y estamos empezando viendo la secuela. Ven cómo sale la pus de la cadera, una pus maloliente, fétida. Y acá vemos la otra señorita con una afección de cadera que tiene una gran dificultad para caminar, y eso es lo que vamos a tratar de reconocer en el transcurso de la clase para evitar este tipo de complicaciones. Bien, la artritis séptica es más frecuente que la osteomielitis, es más frecuente en lactantes y en menores de 3 años.
afecta a los varones también más que a las mujeres por 2-1. Puede ser poliarticular en el 10% de los casos, principalmente en los recién nacidos y en los inmunocomprometidos. Puede también, es causado por el estafilococo aureus en el 75 al 80% de los casos, tan similar como en la osteomelitis. Es más frecuente en rodilla, cadera y tobillo. Pero en los recién nacidos y en los lactantes pequeños, la cadera es la primera en frecuencia. No confundir. Pregunta de examen. ¿Cuál de las artritis es más frecuente en un niño de 12 meses? ¿Cuál pondrías? Cadera, ¿no? Aunque dicen que es rodilla, pero es en general, pues. Estamos especificando que en niños menor de 2, en niños pequeños, la cadera es la más frecuente. En los adultos, la rodilla es más frecuente, pero ocurre una situación paradojal, ¿no? Artritis gonocócica en las mujeres 3-1. Y ahora, ¿por qué ocurre eso? Se supone que los varones somos los más promiscuos y todo lo demás. Porque en el varón hace síntomas la gonorrea y la mujer no. Exactamente por eso. Estuvieras en mi grupo, te hubiera puesto para la próxima. Exactamente por eso. Porque no es fácil diagnosticar la gonorrea en la mujer, pero la gonorrea en la mujer puede pasar mucho tiempo inadvertida. Puede contagiar al bebito inclusive, ¿no? Ya lo hemos dicho que puede haber, y eso lo vamos a ver después. Exactamente por eso, el varón apenas tiene eso, lo manda al doctor al día siguiente, ¿no? A que le arde el órgano sexual. Bueno, y es de buen pronóstico si el tratamiento se inicia en los primeros 3 días. Muy bien. Bien, la artritis séptica en los niños suele acompañar, igual que hemos dicho de la osteomelitis, a las otitis, a los catéteres, a las osteomelitis adyacente y meningitis. No olvidar que también se puede producir por una osteomelitis en los niños menores de 18 meses y en aquellas metáfisis que son intraarticulares. Ya lo hemos dicho, lo estamos repitiendo. Aquí lo vemos otra vez, aquí está el cuadrito, ¿ves? Menores de 18 meses, invasión en epífisis y en metáfisis intraarticular. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también que la artritis séptica puede producirse por extensión local, por vía hematógena y por inoculación directa. ¿Y qué ocurre? Tenemos ya la presencia de las bacterias en la articulación. Por X motivos agarró la circulación, entró en la articulación. Entonces, lo que va a producir la presencia de estas bacterias es un proceso inflamatorio. Entonces hay secreción de líquido articular. El líquido aumenta y se pone mucha tensión. Y esto es malo para el cartílago articular, porque el cartílago articular, hagan de cuenta que está siendo aplastado por la tensión que está ocurriendo en la articulación. Al tener tensión, el cartílago articular se deteriora y el cartílago articular es bien delicadito. Entonces, él no es que soporta días de días, ¿no? Solo pocos días. Pero no solamente eso daña la articulación, que los elementos que van a la defensa liberan lisocimas o liberan enzimas proteolíticas que matan a los gérmenes, pero que también destruyen la articulación. Entonces, ahí tenemos 2 factores. Las enzimas proteolíticas que van a digerir el cartílago y el aumento de la presión a nivel de la articulación. Entonces, miren estos 2 factores que van a ser importantes después para el tratamiento. Esto es lo que ocurre normalmente en la artritis séptica. Acá tengo el esquema de una articulación normal, posteriormente hay fisuras porque ya se deteriora la articulación, el cartílago articular se pierde y lo que viene después es la anquilosis, que es el daño ya severo de la articulación, y para esto no hay retorno y solamente tenemos de 3 a 5 días, y si se nos pasó el tiempo
la fregamos. Bien, ¿y qué tenemos aquí con respecto a la artritis séptica? Tenemos de que hay situaciones que vamos a tener en cuenta: disminución de la defensa del huésped, la penetración directa, las enfermedades articulares previas y el trauma articular. En la disminución de la defensa del huésped, enfermedades neoplásicas, los neonatos, los ancianos, el alcoholismo, enfermedades crónicas como la diabetes, cirrosis, insuficiencia renal y los inmunosupresores. En la penetración directa, los procedimientos como artrocentesis, artroscopías, cirugías y heridas cortantes. Infiltraciones, ojo. Nosotros, por ejemplo, nos hemos visto que hay algunas otras especialidades y espero que ustedes estén o en mi lado o al lado de las otras especialidades que infiltran. Pero como médicos generales también infiltramos. El área que se esteriliza para la infiltración no es igual como el área que se esteriliza para un intramuscular. O sea, yo no solamente le echo como la enfermera viene y un pedacito chiquito y ahí pongo mi infiltración, no. Tiene que ser un área amplio. Nosotros los traumatólogos hacemos un área amplio, pero hemos visto que en algunas otras especialidades de repente ellos se tienen mucha confianza, pero nosotros, a pesar de que lo hacemos con mucha asepsia, no nos tenemos tanta confianza porque vemos y tratamos este tipo de patologías. Entonces, cuando ustedes infiltren, hagan áreas amplias para que no ocurra una infección por llevar el germen en la infiltración. Pueden también heridas cortantes, las enfermedades como la artritis reumatoidea, artrosis, la artropatía como por microcristales pueden hacer que esto se haga más frecuente. Las localizaciones son en rodilla, el 40-50% de los casos, en cadera, del 13 al 20, en tobillo, desde 10 a 15, codo, en hombro y en muñeca. Este es un cuadro muy similar al que hemos visto anteriormente, solo que aquí hemos agregado la Neisseria gonorrea. O sea, son los mismos agentes causales de la osteomielitis los que afectan también a la artritis. El estafilococo aureus en todas ellas. ¿No? Ya hemos explicado sobre la Neisseria, la cándida, los gram negativos, y tanto en los menores como en los adolescentes. ¿Qué tenemos para el diagnóstico? Para el diagnóstico tenemos el cuadro clínico, pueden haber manifestaciones sistémicas o locales, vamos a ver cómo se presentan, las pruebas de laboratorio en qué nos ayudan, el diagnóstico por imágenes y la artrocentesis. Aquí tenemos que las manifestaciones sistémicas son fiebre, escalofríos, hiporexia, irritabilidad, apatía, y las manifestaciones locales son la tetrades Celsus, que ellos ya la conocen, ¿no? Por proceso de tipo inflamatorio, rubor, calor, tumefacción. Y también tenemos que en algunos de los casos los niños, los afectados, presentan una posición antálgica, y esto es importante. Aquí vemos las posiciones antálgicas. En cadera ocurre una cadera como si fuera una fractura. Seguramente ya han visto a pacientes fracturados de cadera y están más o menos así, ¿no? Abducción, flexión de cadera, flexión de rodilla y rotación externa. Si es rodilla, la rodilla no está totalmente estirada, está siempre flexionada entre 20 y 40 grados. Si es el tobillo está en un equino de 10 a 20 grados. O sea, no está a 90 grados. Generalmente el pie reposa en equino, ¿no? Si nosotros vemos a algún sobrino, bueno, cualquier persona que está acostadita siempre está más o menos en equino. Y esa es la posición que se mantiene. Es una posición de reposo. ¿Qué significa? Que en esta posición la cápsula articular no está tensa y por lo tanto si hay un proceso infeccioso en la cápsula con tensión no va a estar a 90 grados ni va a estar totalmente en equino, está en una posición neutra un poco en equino porque en esa postura está laxa. Igualmente en las otras posturas antálgicas que adopta el individuo, y en el codo entre 40 y 60 grados.
En los niños pequeños, igualmente como en la osteomielitis, predominan los síntomas sépticos. Si un niñito no va a localizar el dolor, nuevamente repetimos. En cambio, en los niños mayores y en los adultos, las manifestaciones locales, ¿no? Rubor, dolor, ¿qué te duele? Te especifica el dolor. La prueba de laboratorio, tenemos también leucocitosis con desviación izquierda, similares a la osteomielitis, la velocidad de sedimentación y el PCR igual, el hemocultivo es positivo también igual. La radiología nos da síntomas sucesivos. Estos síntomas que están aquí, estas manifestaciones radiológicas, no ocurren al mismo tiempo, no se vayan a confundir. Primero podemos observar que hay en la radiología un edema periarticular, para los que les guste ver. Cuando son niñitos se toman las caderas y se ve que una cadera está un poquito más separada, lo cual significa que se quiere luxar y que hay un aumento de volumen a este nivel. Aumento del espacio articular del ramen, como acabamos de decir. Disminución del espacio articular, o sea, ya ocurre al revés. Al comienzo lo vemos separado y después ya lo vemos como que está más pegadito. ¿Por qué? Porque ya ocurrió la condrólisis, o sea, el cartílago ya se destruyó. Entonces ya vemos el hueso más pegado. Desmineralización ósea subcondral epifisiaria, irregularidad de contorno articular como acá, ¿no? Aquí se ve que se está comiendo la cabeza del fémur. Destrucción progresiva articular. Los signos radiológicos son tardíos, no sirven para el diagnóstico. Él dice, voy a sacarle una radiografía para ver si es arte, no sirve. Todo es clínico. La sospecha, tiene que sospecharse de que está padeciendo, y a veces, cuando decían, en mi época nos decían, es preferible que falles por exceso que por defecto. Este paciente parece que es una apendicitis, nos decían, y al final entra a sala de operaciones y no le encuentra el apendicitis, bueno, pero hiciera apendicitis, de repente le daba peritonitis y moría. Entonces nos decían, es preferible fallar por exceso que por defecto. Siempre hay que pensar en lo malo para descartarlo. Este puede ser un cáncer, hay que descartarlo. Claro que al paciente no lo vas a decir, ¿no? Tengo que pensar en eso, porque si me sobra y digo, no, este es un quistecito, no pasa nada. He visto un montón. ¿Cuántos has visto? 2. Bueno, y pasan 6 meses y al final resultó ser un cáncer y pasaron 6, 8 meses y todo lo que debió tener de quimio no lo hiciste. Porque las enfermedades neoplásicas ahora se pueden mejorar, ¿no? Antes se decía, no, la sobrevida son 2 años, ¿no? Y bueno, y la sobrevida era 2 años, 3 años, 4 años. Ahora sobrevivimos, porque yo también soy un sobrevividor de cáncer, sobreviviente de cáncer. Yo ya tengo 13 años de un mieloma, ahí estoy, todavía pateo la pelota. Signo radiológico. Una vez dañado el cartílago no se regenera. Bien. Miren esta radiología, vean el espacio en la cadera, ¿no? No hay... ¿Dónde está el cartílago ahí? Ahí no hay cartílago ya. Se ve tan pegadita la cadera, debería tener el cartílago del acetábulo y debería tener el cartílago de la cabeza femoral. Y progresando, vemos aquí que se nota cada vez más estrecho hasta la anquilosis. Y eso se dañó completamente la cadera. Aquí tenemos una imagen de una afección en un niño. Miren, esta es una radiología. Este es un paciente que tuve la oportunidad de ver hace muchos años. Aquí está la radiología de la cadera. Se nota como que la cadera izquierda se quiere luxar, ¿no? Está media... Entonces le he hecho las ampliaciones de la cadera derecha, que es normal, y de la cadera izquierda. Si se dan cuenta, yo marco una línea acá y toda la bolita epifisiaria está dentro. Y si marco una línea aquí del borde acetabular, tengo más o menos a este nivel, tengo más de la zona epifisiaria hacia afuera que hacia adentro. O sea, la cadera está luxada. O sea, es verdad lo que dicen, que cuando hay artritis séptica de cadera puede haber luxación de cadera. Y este es el niñito
¿no? En la forma característica, ¿no? Rotación de cadera, abducción, flexión de cadera, flexión de rodilla, rotación externa. Y lo que se encontró dentro de la articulación. La ecografía nos ayuda, sí, nos ayuda, nos permite decir de que la cadera tiene líquido y nada más. No es necesario en la rodilla, porque en la rodilla yo ya me recuerdo el signo del témpano y puedo visualizar que hay un derrame. En el codo también, en la muñeca también, en el hombro. En las articulaciones profundas, quizás en el hombro pudiera ayudar, bueno, está un poco más profunda, pero bueno. O en la cadera, la ecografía me ayudaría para decirme que existe la articulación llena de líquido. No me dice que es germen. Y existe una entidad que se llama artritis reactiva, donde aumenta el líquido articular sin haber infección. La gammagrafía me ayuda para las articulaciones profundas, es muy sensible pero poco específico, o sea, parecido a la osteomielitis, ¿no? No nos ayuda mucho. La gammagrafía, la tomografía y la resonancia deben reservarse para casos especiales o de difícil diagnóstico. Estas articulaciones profundas como la sacroiliaca, púbica, esternoclavicular, manubrio esternal, ya que las anteriores técnicas de imagen permiten diagnosticar la mayor parte de las artritis agudas. Pero ¿cuál es el gol estándar? Este término no me gusta, pero lo usan mucho mis colegas. ¿Cuál es lo más adecuado para esto? Es hacer la artrocentesis, que significa que yo limpio bien la zona donde voy a hacer la evacuación del líquido, y si veo de que tiene características purulentas como este, entonces el diagnóstico ya está claro. Lo único que me falta es diagnosticar el germen. Saco una muestra de ahí, lo mando a cultivar y empiezo con un tratamiento empírico, así como empezamos en la osteomielitis. Aquí se está haciendo la punción. Tuvimos la suerte de hacer una artrocentesis, por suerte mis alumnos que tuvieron, llevaron una maqueta de una rodilla y pudieron hacer una artrocentesis en una rodilla podríamos decir, de entrenamiento. Bueno, aquí tenemos qué es lo que nos diferencia el líquido séptico con respecto al normal, al inflamatorio, al traumático. Estas son las características: es turbio, más de 50.000 leucocitos, más del 90% de neutrófilos, menos del 20% miligramos por mililitro de glucosa, o sea, consume glucosa, la proteína está alta y la formación de coágulos. Hay que diferenciarlo de los demás, seguramente ustedes lo van a repasar ya en su casa. La artritis séptica, los criterios diagnósticos: puede haber fiebre, también puede que no haya, edema articular, dolor a la movilización, manifestaciones sistémicas presentes, no hay otra patología, y también podemos hacer, a veces no encontramos el germen, pero por decir, nosotros cuando tenemos una artritis séptica la maneja pediatría, nosotros hacemos la cuestión quirúrgica. Entonces pediatría ve y dice: doctor, tengo una artritis séptica, le da antibiótico, no encontramos el germen, pasan 7 días y vemos que está bien. Entonces, como la prueba fue una buena respuesta a los antibióticos, continuamos como si hubiéramos encontrado ese tipo de germen. A eso se refiere esto de acá. Buena respuesta a terapia antibiótica. Vino con fiebre, malestar, vino con todas las características de una artritis. No encontré el germen, pero le instauré la terapia antibiótica y ha dado resultado. Debo continuarla como si hubiera estado con una artritis séptica, y que justamente ese antibiótico era el adecuado para ello. Aquí vemos: el diagnóstico debe hacerse precozmente para establecer rápidamente el tratamiento y evitar el daño articular. No hay, por el momento, aunque se está haciendo investigaciones sobre cartílago, no hay cómo reemplazar el cartílago articular. Tendría que reemplazarlo con una prótesis, pero se están haciendo ya cultivos de condrocitos, que es probable que de repente ustedes ya en su adultez médica los puedan utilizar. Es muy importante
antes de iniciar el tratamiento, obtener una muestra para estudio bioquímico y microbiológico que confirmarán el diagnóstico clínico de sospecha y puedan orientar la terapia antibiótica. Tampoco el hecho de tener la posibilidad de injertar nos va a evitar que hagamos un diagnóstico adecuado. Este es el tratamiento. Se le da parenteral 2 semanas y oral por 4 semanas más, o sea, son 6 semanas de tratamiento. Las 2 semanas parenteral generalmente son hospitalizados. Hay que hacer el drenaje del exudado purulento, porque al hacer yo la artrocentesis lo que estoy haciendo es disminuyendo la presión y estoy botando las enzimas. Fíjense que es, yo digo, con eso hago muchísimo más que con el antibiótico. Yo estoy qué sé yo, en un pueblo lejano, no tengo la vancomicina, no tengo nada, tengo un aumento de volumen y aparentemente encontré pus. Hago bastante drenando con la articulación, porque la articulación no va a ser destruida. Porque ¿quién destruye la articulación? ¿El germen? No, lo destruye el aumento de presión y las enzimas proteolíticas. Si yo retiro las enzimas proteolíticas y disminuyo la presión en la articulación, estoy haciendo bastante por la articulación. Y puedo darle el antibiótico que tenga y puede demorarse un día más. Claro, porque no puedo demorarme en drenar eso. La artrocentesis es la piedra angular del tratamiento, como dice aquí. La piedra angular del tratamiento es el drenaje de la articulación, o sea, la artrocentesis. Posteriormente hago una inmovilización, reposo del paciente, etc. Acá vamos a ver un niñito que tuvo la oportunidad de operar. Anteriormente se hacía irrigación con drenaje, vamos a ver cómo se hace la irrigación con drenaje. Miren cómo está en una posición antálgica, ¿verdad? La rodilla no se extiende totalmente, está hinchada la rodilla, es una rodilla pequeñita. Ahí vamos a hacer una incisión que para su rodilla es grande, es una incisión de unos 2-3 centímetros. Son 2 centímetros solamente ahí. Pero para la rodilla es una incisión grande. Le he quitado la aguja a la hipodérmica, pero con esa punta puedo penetrar la cápsula y el contenido es un contenido cremoso, ¿no? Purulento. Esto debe ser de un tinte como si fuera un té, pero bien ralito, bien suavecito, o sea, casi transparente, le llamamos citrino, ¿no? El citrino es como si fuera casi el líquido, como el cloruro, este es cloruro, pero de un tinte muy suavecito amarillento. En cambio lo que hemos sacado es pus. Aquí hacemos el lavado, estamos lavando la articulación, no nos cansamos de lavar. Yo le digo a mis residentes, ¿ya te cansaste? Sí, no, sigue todavía. Cuando ya te canses más, ahí es. Ya se sigue lavando, ya ahora sí. Ya hicimos una buena lavada. Acá es de irrigación, o sea, es decir, ponemos un aparato por donde entra el líquido. Actualmente ya no es necesario. Se ha visto que las artrocentesis seriadas, o sea, ¿qué significa? Yo hago artrocentesis, boto, o mando a cultivar, etc. Se vuelve a llenar, vuelvo a sacar, se vuelve a llenar, vuelvo a sacar. Eso se llama seriado. La artrocentesis seriada tiene tanto efecto como esto. Acá se ponía el drenaje por donde el cloruro goteaba, es decir, había un lavado continuo, y el desagüe es la segunda que hemos puesto acá, por ahí salía el desagüe, ¿no? Lavaba y desaguaba. Pero ahora ya no se hace eso. Se le ponía un yesito porque el niño no lo iba a tolerar, iba a estar moviéndose, etc. Ahora solamente artrocentesis, nada. Bien. El diagnóstico diferencial con sinovitis transitoria de la cadera, ya hemos dicho, sinovitis hemorrágica, osteomielitis aguda, celulitis, etc., artritis por cristales y otras más. Las complicaciones, lesión del disco en los niñitos que están en crecimiento, esto les afecta el crecimiento, pueden hacerle genuvalgo, genuvaro, deformidades importantes. Si ya no se logra agarrar la artritis séptica en los primeros días, hacen artrosis,
rigideces articulares, anquilosis, y si es cadera puede haber luxación, necrosis avascular, coxa magna y anquilosis, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de mal pronóstico? El retardo del inicio de tratamiento mayor de 5 días, una edad menor de 1 año, una infección en la cadera y hombro, las osteomielitis concomitantes, o sea, además de artritis hay osteomielitis, artromielitis, compromiso de más de 4 articulaciones, huésped inmunocomprometido y mal estado nutricional. Bueno, ¿y qué pasó con estas chicas? Y llegaron al hospital, acá no era posible ponerle una prótesis, ya tenía una complicación por una infección de su cadera, nos refirió que era una chica que no caminaba más o menos 2 años, estaba postrada en cama, y entramos a limpiarla, había un poco de necrosis vascular en la cabeza femoral, hicimos esta cirugía, le hicimos una osteotomía por debajo de la cadera, ya no entrar en la cadera, y la logramos parar, como ven a la joven aquí, y lo que estuvo postrada la hicimos caminar, y esto es el resultado, ¿no? Ahora han pasado ya cerca de unos 14 años, tuvo su bebito, bueno, ha engordado, etcétera. No quiere que le hagamos el alargamiento es un poco caro, porque aquí ha quedado dismetría, ¿no? Una pierna es muy corta, aproximadamente 10 centímetros más. Aquí ella camina más o menos bien porque está con un alza en su zapato, pero ya es cuestión de ella, ¿no? Y con esta niñita que tenía esta dificultad para caminar, de 15 años, con anquilosis en cadera, la cadera que está ahorita aquí flexa es así, está fija, no es que ella está poniéndose así porque quiere sobrarse, sino que así está su cadera, fija. Entonces aquí le hicimos la maniobra de Thomas. Para aquellos que les gusta la semiología, que es importante, flexionamos la cadera del lado contralateral y vemos la cadera del lado contrario, ¿no? Aquí estamos flexionando la izquierda, estamos viendo la derecha. La cadera derecha debería quedarse en la camilla, pero no se queda, se levanta 70 grados, o sea, tiene una anquilosis en 70 grados, y ella, su cadera normalmente está así. Entonces, para poder caminar, ella hace esto, ¿no? Tira la cola para atrás y flexiona. Por eso es que se le ve a ella en esta posición acá. Hay una hiperlordosis y flexiona un poco la rodilla. ¿Qué otra cosa encontramos? Encontramos que la cadera se iba hacia adentro, o sea, era un poco aducta. La rodilla no estiraba totalmente, ahí le falta 10 grados para la extensión. Por eso acá dice menos 10 grados. Y la flexión de la cadera llegaba la flexión llegaba hasta 110 grados, acá podemos flexionar la rodilla y llega hasta 110 grados. La cadera no se movía, quedaba solamente 70 grados fija. Entonces analizamos la situación y vimos de que la cadera, como hemos visto en los esquemas, está totalmente pegada. Tendríamos que entrar y despegar la cadera, pero ¿con qué sentido? Para ponerle mejor postura. Así que dijimos, mejor la manejamos igual que la otra joven, la tratamos en la zona trocantérica, le hacemos osteotomías. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Si en el futuro ella va a querer prótesis. Bueno, entrenamos a nuestros residentes ya para que la manejen, porque ya nosotros no tenemos esa tecnología de componer este hueso derechito, ¿no? Le estamos pasando el pato a otro médico. Dijimos, es probable que podamos hacer alguna situación en la adultez y probablemente nosotros ya no estemos para solucionar eso, ¿no? Así que la operamos, ya le pusimos la extremidad apoyada en la camilla y le pusimos un fijador externo, que aquí lo van a ver. Esto es lo que hicimos. Cortamos en la zona trocantérica. No es tan baja, o sea, en otras palabras, si quiero ponerle una prótesis, le podría poner una prótesis acá con un poquito de collarín y no pasaría nada.
Y aquí está el fijador externo, este es en el preoperatorio, ahora ya puede extender, tampoco la podemos dejar tan extendida porque tiene que sentarse, ¿no? Este es en el preoperatorio, el postoperatorio, acá está ya la curación del hueso. Y aquí es la imagen cómo llega ella al consultorio. Y la imagen después del operatorio, después del postoperatorio, hay una evidencia en la mejora de la calidad de vida, ¿verdad? Vamos a ver cómo se sienta. Tiene que sentarse muchas veces así como los jóvenes que se sientan así, se chorrean un poco en la silla porque su cadera no la puede mover. Ella no se puede sentar pegadita a la zona del respaldo como deberíamos estar para evitar la lumbalgia futura, ¿no? Esto fue a los pocos meses de la operación. Han pasado 15 años. Le decimos, ¿te ponemos la prótesis? No, dice, yo me quedo así, estoy feliz. Dijimos, pues menos trabajo para nosotros. ¿Alguna pregunta? Doctor, para la artritis séptica, el lavado articular se puede hacer por artroscopía, ¿no? Sí, se puede hacer por artroscopía. ¿Cuántas veces se tiene que realizar el procedimiento? Dijimos hasta que te canses, ¿no? Tú dices, oh, ya 4 veces, es suficiente. No, 5, 6, 7. Es que nuestro doctor nos dijo que también se hacía dejando unos días entre otra sesión y luego otra sesión. Claro, se puede hacer también de esa manera. Si en realidad recidiva o sea, si por ejemplo tú tienes una y la primera hiciste el lavado y eso fue suficiente y ya no volvió a hacer derrame, ya no es necesario que lo toques, ¿no? Por lo general entonces es uno. No es que no es una, es lo que necesita el paciente, ¿no? Entonces, si el paciente vuelve a hacer un derrame articular y se supone que como ya viste que es pus, lo vuelves a meter para darle su lavado. De Brody. Los quistes óseos son así de ese tipo y algunos tumores que no tienen bordes muy definidos. Ahora cuando el doctor Yaler les haga la clase, les va a diferenciar por bordes, o sea, ahí van a encontrar. Y yo a mi grupo les digo que de todo lo que nos enseña, realmente lo que me interesaría que sepan como profesor de prácticas es distinguir entre un maligno y un benigno, ¿no? Ya para el examen, bueno, tienen que comerse todo, ¿no? Pero lo que les queda para el futuro, ¿no? Porque yo puedo decir, a mí me enseñaron pues la anatomía espectacular en cuanto a cerebro y yo no me acuerdo nada de eso. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, por decir, es la distinción entre un benigno y un maligno, porque es importante, ¿no? Porque si es un maligno, yo no puedo tratarlo. En cambio, si es un benigno, puedo demorarme. Entonces, hay de las características estas que el doctor les va a decir, hay 4 o 5 características que son importantes. El patrón geográfico, los bordes, la reacción perióstica y el hecho si son líticas o son blásticas. Entonces, esas 4 características te dan pautas para tú definir si es un tumor maligno o no. Y si quieres saber más al punto, le dices a mi grupo que te pasen el plagio, que ahí está el resumidito. Solo para ellos. Gracias. Bien, eso es todo. Gracias.